Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. En los últimos días se ha generado una polémica muy intensa por la adquisición de una red social, también muy influyente, llamada Twitter. El empresario que la piensa comprar se llama Elon Musk, quien pues ha planeado, por ejemplo, ya lo está haciendo, viajes supuestamente al espacio, es un innovador, alguien disruptivo, pero se ha considerado que también podría poner en riesgo la libertad de expresión que hay en esta red social. Sobre este tema y otros más relacionados con las multiplataformas, hoy la entrevista es con el licenciado Jorge Fernando Negrete. Él es presidente de una consultora, Digital Policy and Law Group, además de ser uno de los analistas de telecomunicaciones más reconocidos en América Latina. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. La filtración de fotografías y videos de víctimas, como ocurrió con el caso de Devani Escobar, llegó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dijo el pasado martes. Desde luego es reprobable, independientemente de lo legal, de lo jurídico, es inmoral lo que se hace de traficar con el dolor de la gente y de sacar provecho noticioso. Sin embargo, a pregunta expresa sobre si es necesario reforzar la regulación para evitar estas prácticas que revictimizan a las personas, sobre todo a las mujeres, así respondió el presidente. No, eso se regula con la misma prensa. Así decían los liberales. Se le atribuye a Lerdo, que decía que la prensa se regula con la prensa. En 2020, bajo el problema de la pandemia, solo se produjeron 111 películas mexicanas, pero esta cifra se ha modificado de forma importante, ya que en el 2021 la producción llegó a 259 largometrajes, es decir, 148 películas más entre un año y otro. En asistencia al cine se registraron 110 millones de personas y 289 estrenos, de los cuales 70 fueron mexicanos. Y de esos 110 millones de asistentes, solo 4.9 millones vieron un filme nacional, con base en el Anuario Estadístico del Cine Mexicano. La directora general de IMCINE, María Novaro, se refirió también a la producción indígena en los últimos años. Con el cine indígena y afrodescendiente, ¿podemos llamarlo así?, nos preguntamos. Hemos visto florecer comunidades de realizadoras y realizadores, sobre todo en el sureste mexicano, pero también en el centro y el norte del país. Hemos visto películas bilingües o realizadas en algunas de las lenguas originarias mexicanas. Largometrajes ya estrenados como Tote Abuelo de María Sojó, Bachiletic de Juan Javier Pérez, Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, Tío Jim de Luna Marán, Negra de Medin Tehuolde, Mamá de Shun Zero, agregan nuevas presencias que enriquecen el panorama contemporáneo del cine mexicano. En el mundo, se estima que hay 4.650 millones de usuarios de redes sociodigitales, es decir, un 58.7% de la población mundial. El reporte digital 2022 April Global Statshot Report, realizado por las firmas We Are Social y HotSuite, compartido por el investigador Octavio Islas, revela también que cada mes en promedio los usuarios de las redes sociodigitales se conectan en unas 7 plataformas y les dedican 2 horas con 29 minutos al día. En el caso de las y los mexicanos, el tiempo en las redes es mayor, 3 horas con 26 minutos al día. Las plataformas con mayor número de usuarios son, en primer lugar, Facebook, con 2.912 millones. Le sigue YouTube, con 2.562 millones. Y en tercer lugar, WhatsApp, con 2.000 millones. Twitter, tema del programa de este día, aparece en la 16ª posición con 465 millones de usuarios.
Gracias por continuar en Media 20.1. Jorge Fernando Negrete, bienvenido a este programa. Gracias, Gabriel querido. Ya sabes todo el cariño que te tengo, igual la admiración a tu trabajo y a tu trayectoria. Un privilegio estar contigo. Al contrario, el privilegio es nuestro. Es la segunda vez que vienes a este programa. Qué buena fortuna de tenerte. Pues bien, a ver, de entrada, querido Jorge Fernando, ¿quién es Elon? O Elon, como también, o Elon, como lo llegan a llamar, Musk. ¿Y por qué ha generado pues tanto debate su interés en la adquisición de Twitter? Mira, lo que sería interesante es ver que los temas a debate sobre la libertad de expresión en las redes sociales, que es por lo cual se volvió controvertido la entrada de él, tienen que ver con una historia no reciente, una historia ya de 10 años, donde plataformas como Facebook y Twitter ya sostenían que algunos líderes de gobierno que tienen acceso a las redes sociales tienen un privilegio y tienen una posición de dominio sobre los demás ciudadanos a la hora de que usan las redes. Específicamente hay una abogada a la que yo aprecio mucho y admiro, que es Danielle Citrón, que es una joven abogada que asesora a estas plataformas en los Estados Unidos. Es una abogada experta en libertad de expresión que decía hace 10 años que no es lo mismo el Twitter y el Facebook en la voz del entonces presidente Chávez en Venezuela, que convocaba a atacar a sus adversarios en las redes sociales, que un ciudadano de a pie, aunque estén en la misma plataforma y aunque tengan el mismo acceso digital, no es lo mismo, porque el mundo analógico se refleja de la misma forma en el mundo digital, y la visibilidad de un líder de estas características, que además usa las redes para atacar de muy diversas formas a sus adversarios, es algo que se tendría que regular. Y cuando fue el famoso ataque el asalto a la Casa Blanca, encabezado por Trump desde su centro de operaciones, que todos vimos en video, ya ella estaba gritando, diciendo que se habían tardado demasiado en quitarle ese altavoz, ese amplificador digital. Entonces, no es un tema nuevo. Ahora, el caso de Elon Musk se vuelve más complicado cuando tú lo sabes, es un empresario que justamente ha tratado de reivindicar desde distintos ámbitos el concepto de la libertad de expresión. Entonces, se vuelve más controvertido, sobre todo cuando tú analizas su trayectoria. Él ha sido, como tú lo mencionaste, un disruptor como empresario. Primero compró PayPal, si tú lo recuerdas, esta plataforma de intercambio financiero de pagos. Luego entró al sistema de viajes al espacio, pero además utilizando tecnología, eficientando al máximo la tecnología, e incluso, como tú lo has podido ver, utiliza los lanzadores de los cohetes para que se regresen en reversa y aterrizan para poder ser reutilizados, ¿no? Y luego la compra de Tesla, que ha trastornado el sistema de transporte, porque hoy en día él es el hombre más rico del planeta sin que sus activos lo reflejen, porque recuerda que Tesla no produce más autos que Mercedes-Benz, ni que Ford, ni que cualquier compañía china o japonesa. Es el hombre más rico del mundo por el tema de la especulación de lo que va a ser el futuro de su empresa. Entonces, cuando entra al mundo de Twitter, claramente comprendemos que un disruptor que le gusta ir en contra y que además anuncia que va a transparentar los algoritmos, que va a transparentar a los bots, y que además va a volver mucho más democrático el concepto, quiere decir que también va a poner en jaque a las plataformas de enfrente, que justamente piensan exactamente de forma contraria y no quieren ni transparentar el algoritmo, ni tampoco están peleados con los bots. Y entonces realmente vamos a entrar en una etapa de nuevos negocios, porque él es un empresario, ¿no? Y tendríamos que esperar para comprender todavía un poco más qué quiere decir con esto de la libertad de expresión y los nuevos modelos de negocio en el mundo digital, particularmente en el mundo de Twitter, tal y como lo quiere cambiar. Bueno, ha habido algunas organizaciones, expertos, que han dicho que también no puede haber una libertad plena, total, que eso es una ilusión.
en las redes sociodigitales, porque tú ya lo describiste muy bien. Cuando se dan estos excesos de libertad de expresión y no existe una moderación adecuada con una visión de derechos humanos, pueden ocurrir estas lamentables consecuencias. Has mencionado la de Estados Unidos, pero también tenemos ejemplos en América Latina, en África, en Asia, donde pues ha habido incluso incitación al odio con muertes incluidas. Claro. Recordemos que el mundo digital es un reflejo del mundo analógico. No hay derechos absolutos, eso no existe. La libertad absoluta no existe, o sea, no se puede autorizar a matar a alguien, ¿no? O sea, en el mundo digital no existe la libertad absoluta. La conspiración para causar daño a una persona no puede ser permitida, ¿no? La violación y otro tipo de delitos muy delicados que se puedan justificar por la libertad de expresión no pueden permitirse. La libertad de expresión es un concepto que tiene códigos muy bien establecidos en la perspectiva occidental. También hay que recordar que estas perspectivas tienen distintos enfoques en Asia, en Medio Oriente. Entonces existe también, aparte de un régimen jurídico, un trabajo moral, de interpretación moral sobre lo que queremos comprender como la libertad de expresión. No creo que los afganos talibanes justamente piensen exactamente igual que nosotros, ¿no? Claro, aunque bueno, pues justo eso es lo que se ha estado reclamando a este empresario, a Musk. Ahora, ¿qué importar a las y los ciudadanos antes de que nos vayamos al corte, querido Jorge Fernando, que un multimillonario de estas características adquiera Twitter? ¿No crees que eso pudiese abonar a que tengan todavía mucho mayor poder? Que esto influye también en el ámbito político, porque esa moderación puede llegar a tener desafortunadamente algunas inclinaciones a favor o en contra de ciertos grupos políticos. Mira, a lo largo de la historia hemos tenido muchos debates sobre quién puede ejercer mejor o no, o quién puede influir o no en los ejercicios de la libertad de expresión en la sociedad. Esto sucedió a principios del siglo pasado, cuando William Randolph Hearst fue cuestionado de la misma forma en el mundo de los periódicos. En el mundo de la televisión, tú recordarás que incluso hay un libro de Giovanni Sartori que se llamó Homo Videns, donde hace una crítica muy fuerte al sistema de la televisión privada en Italia, de manera muy particular, que dio como resultado un trabajo espléndido de propuestas de regulación del mundo digital y a favor de los medios públicos de el jurista constitucionalista experto en lo que es ay Dios, ya se me olvidó el nombre del abogado que ha trabajado tanto en las constituciones de América Latina, ahorita lo recuerdo, que es el sistema garantista que ahora tenemos en la mayor parte de los países de América Latina. Y esto ahora también recientemente se dijo de las empresas de telecomunicaciones. Ahora le toca al mundo de las plataformas digitales. La pregunta que tú haces es una pregunta recurrente a lo largo de los últimos 200 años, yo diría, después de Gutenberg. ¿Quién ha sido el propietario de la capacidad para censurar o no desde el lado privado a la libertad de expresión, ¿no? Es un tema recurrente. Ahorita le entramos si quieres. Sí, porque ya tenemos que hacer la pausa. Así que por favor no se vaya, porque esto de la adquisición de Twitter no es algo, podríamos decir, superficial. Por el contrario, tiene un impacto importante en el negocio de las multiplataformas y ya lo escuchábamos en el tema de la libertad de expresión. Así que por favor no se vaya. Ya estamos de regreso en Media 20.1. Jorge Fernando Negrete, pues nos quedamos con que es la misma pregunta que nos hemos hecho, que decías, en 200 años, de que quien controla los medios de comunicación, pues suelen ser personas efectivamente muy poderosas. Y ¿tú crees, en consecuencia, que es muy difícil revertir esta tendencia de la adquisición de medios de comunicación, de plataformas, pero son importantes los contrapesos? Claro.
Por cierto, hace un momento a quien me refería es al maestro Luigi Ferraioli, que por cierto fue traducido al español, entre otros, por Lorenzo Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y Miguel Carbonell, de Jurídicas de la UNAM. Mira, el tema de la libertad de expresión y los intentos por censurarlo tienen dos grandes polos: los polos públicos y privados. En el castellano, por ejemplo, uno de los primeros actos de censura fue de Carlos V a las cartas de relación de Hernán Cortés, es decir, poco tiempo después de haber inventado la imprenta. Hernán Cortés manda estas cartas de relación que eventualmente Carlos V no le gustaban y dejó y pidió que se retuvieran, y ya no se volvió a publicar ninguna carta de relación de Hernán Cortés, incluso las perseguía en todo su reino. Y a lo largo de esto hemos visto cómo la tentativa de la censura por parte de los gobernantes, pero también, por supuesto, del lado de las grandes empresas, los que empiezan a controlar la capacidad de dispersión de la libertad de expresión, o los grandes habilitadores de la libertad de expresión, eventualmente se vuelven también en sus propios controladores o los que lo restringen. Este debate sobre los periódicos, la televisión, la radio, las empresas de telecomunicaciones y ahora sobre las plataformas digitales, es entonces una cadena de continuidad en las tentativas por parte, ahora en este caso del sector privado, por también tener un control sobre la libertad de expresión. Ahora, ¿cuál ha sido el antídoto a todo esto? A mí no me preocupa que haya empresas grandototas. A mí no me preocupa que existan periódicos muy poderosos como los hubo. No me preocupa que hubo grupos radiofónicos o grupos de televisión tan poderosos como los ha habido, como los hay en México, como los hay en distintas partes del mundo, en Argentina, en Estados Unidos, Fox, tú lo sabes, operadores de telecomunicaciones, como durante mucho tiempo los hubo, ¿no? Por ejemplo, en España era más poderosa las empresas de telecomunicaciones que la misma televisión, ¿no? En México no, es más importante la televisión que las empresas, el poder político de las empresas de televisión que las de telecomunicaciones, pero hoy en día es inevitable el tema de las plataformas, pero no me preocupa. Si hay regulación, si tenemos órganos competentes y con facultades robustas para poder regular. El problema que tenemos es que estamos en un momento de transición de una vieja generación de una sociedad industrial a una sociedad digital, donde los marcos legales provienen de una sociedad industrial, una sociedad que tiene otra forma de entender el orden jurídico y los marcos legales, y lo que hoy en día yo sostengo que ya nació, que es la primera revolución digital de nuestra civilización. Hace 100 años estábamos festejando la primera revolución industrial, pero ahora estamos en una revolución digital. Por lo tanto, las plataformas digitales necesitan también una nueva regulación y hay que estudiarlas, hay que comprenderlas, porque por un lado tienes tú un trabajo de regulación sobre temas de libertad de expresión y regulación a las plataformas digitales muy poderoso y muy fuerte, sustentado en los derechos humanos en Europa, pero yo te preguntaría, ¿conoces tú hoy en día una empresa tecnológica o un buscador o alguna empresa poderosa europea? Porque yo no. ¿No? Y tienes por el otro lado el mercado salvaje norteamericano, donde ni el Senado norteamericano ha logrado controlar ni meter en cintura las plataformas digitales. Y tienes por el otro lado otra visión, que es la visión china, que es desde el Estado promovemos y creamos la innovación tecnológica. Por lo tanto, estamos en un momento de tensión, de geopolítica, donde Europa es promotora de los derechos humanos, pero ha matado la innovación. Estados Unidos la ha promovido a costa del mercado y China está promoviendo una innovación desde el Estado. Entonces, es complejo, Gabriel, la regulación, pero creo que tenemos que empezar a construir estas nuevas instituciones regulatorias. Bueno, en América Latina, organizaciones como Observacom han propuesto una serie de políticas públicas para la regulación de estas plataformas, pero parece que estamos muy lejos de esos debates y de esas regulaciones, Jorge Fernando. Sí, sin duda. A ver, yo creo que lo importante es comenzar a debatir y empezar a debatir con datos y con información. Afortunadamente tenemos muchos datos, tenemos mucha información. Por ejemplo, en Estados Unidos, algo que promovió el uso de Internet y la creación de las plataformas digitales, de estas redes sociodigitales, es la regulación norteamericana que permite
que una plataforma digital promueva la conversación y la plataforma no sea responsable de lo que se dice en esa plataforma. Esto permitió la conversación en Facebook, en Twitter y en Instagram y en todas las plataformas donde los ciudadanos pueden decir lo que quieran decir y la plataforma no es responsable de lo que digan. Pero ahora estamos en una época en la que tenemos, como tú y yo lo hemos visto, la audiencia que nos ve, un abuso también de la data, del algoritmo, que empieza a tomar decisiones inteligentes y comienza a marginar, a segregar, empieza a generar incluso acciones claramente hasta racistas, ¿no? Desde el lado de los sistemas, por ejemplo, de análisis de video, desde las conductas económicas, o incluso a generar también, Gabriel, posiciones monopólicas, porque es tanta la inteligencia artificial en el mundo de la competencia económica que la misma inteligencia artificial va creando monopolios dinámicos y orgánicos que van concentrando el poder económico en muy pocos. Entonces, los temas de la libertad de expresión tienen que ver con un ecosistema integral de regulación de las plataformas digitales donde la competencia económica, los derechos humanos, la libertad de expresión de manera destacada, la protección al consumidor y el uso de la data para generar política pública, es decir, códigos abiertos y uso compartido de la data, son importantes debatirlos hoy en día y después comenzar a regular. Pero tenemos que empezar a establecer estos debates y estas conversaciones. Uy, parece que efectivamente estamos muy lejos todavía. Digo, se han dado estos debates, pero ya para una regulación mucho más específica en países como México, parece todavía algo improbable en el corto plazo. Antes de irnos, Jorge Fernando, ¿por qué le interesa a un multimillonario adquirir Twitter? O sea, ¿en dónde está el negocio de Twitter? Sí, sabemos que es en la publicidad, pero tengo entendido que no, ni siquiera ingresa tanto por publicidad. Mira, claramente no es la plataforma que genera más ingresos, pero nuevamente aquí yo apelaría a lo interesante del personaje. Hace unos cuantos años nadie le interesaban los autos eléctricos. Ahora todas las fábricas de automóviles están tendiendo a tener su división de autos híbridos y eléctricos y van muy atrás. Parece que los autos eléctricos sí convencieron a los ciudadanos, a los compradores, a los consumidores. Parece que los autos eléctricos ahora son reconocidos en este nuevo ecosistema, en este nuevo mundo verde en el que están naciendo y participando sobre todo las nuevas generaciones. Todo indica que la investigación del espacio finalmente otra vez es importante para el planeta después de que él entró, pero además en condiciones de asequibilidad en términos de económicamente viables, ya no estas cosas faraónicas y monstruosas que pagaban los gobiernos de cientos de miles de millones de dólares y que se pueda hacer esa investigación y viajar al espacio en condiciones más o menos aceptables económicamente hablando. Y ahora él me parece que encuentra en los nuevos ejercicios de la libertad de expresión en una red profundamente viral, en una red profundamente emocional. Prácticamente todas las redes sociodigitales, estas plataformas, tienen un enorme contenido emocional, ¿no? Algo que aprendí cuando hice la maestría con ustedes en comunicación es que el mundo de la comunicación se debate en este mundo de lo racional y de lo emocional persuasivo. Parece que nos gana el mundo emocional persuasivo que ustedes tienen muy bien analizados desde la comunicación, pero la más emocional persuasiva de todas es Twitter. Ahí se dan los debates abiertos, la conversación pública álgida, intensa, mentirosa y difamadora de los lados empresariales y públicos se da ahí. Y yo creo que este señor lo vio. Y yo creo que vio que ya está posicionada, que tiene un mercado y que si abre los códigos, la data y ponen aprietos a Google, a Facebook, porque los va a tener que obligar a hacer lo mismo, en el momento en que él comience a abrir la caja de Pandora, le va a quitar un poco el negocio a los demás y va a obligar que los otros sean transparentes, que no trabajen con bots, ¿no? Que quieren ver más personas en vivo. Él es un empresario, le interesa generar dinero. Ya incluso empezó a hablar de que va a cobrar algunos servicios, ¿no? Sí. O sea, él seguramente es un hombre socialmente responsable y por eso le gustan las energías verdes.
pero quiere hacer mucho dinero, es el hombre más rico del mundo. Seguramente le interesa el viaje al espacio y quiere llegar a Marte, pero quiere hacer mucho dinero con eso. Y lo mismo ahora con las redes sociales. Lo interesante es que siempre se agarra de un tema socialmente bueno, explicable, bonito, está de moda, está en la onda, ¿no? Y en este caso es la libertad de expresión, que está tan vilipendiada por los sectores públicos y privados, y creo que le quiere dar un puyazo al sector en su conjunto de las plataformas. Pues nos dejas muchas luces, Jorge Fernando, también muchas preguntas, pero pues ya tendremos oportunidad de continuar con este importante tema porque pues falta que se concrete esta adquisición y que nos dé a conocer este empresario, Elon Musk, cuáles son los siguientes pasos. Gracias nuevamente por estar en Media 20.1. Gracias, amigo querido, te mando un abrazo y te reitero mi cariño y admiración. Igualmente también para ti y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.